Bienvenidos a todos al canal del Instituto Rushdoony. En esta ocasión vamos a estar en un nuevo segmento. Este segmento va a ser el tema libre. Vamos a hablar de algunos temas libres. El hermano Yusef me acompaña en esta vez. Hermano, salude. Un abrazo, hermano. Dios los bendiga. Una vez más aquí. Vamos a hablar de algo que ni siquiera el hermano Yusef tiene idea. Yo hice una lista caliente, como yo le digo. Realmente no es tan caliente nada, pero es una lista de temas que el hermano no nos pusimos de acuerdo. Yo simplemente hice una lista. Así que vamos a ver cuál nos toca esta vez. Y voy a hacerlo casi al azar. Así que empezamos. Hermano, le pregunto y le voy a dar tiempo para que piense. ¿Qué usted piensa de la expresión mal necesario? Vamos a empezar por esa. Mal necesario. Mal necesario. Como diría una expresidenta de Chile, paso. No, esa no me la paso. Pareciera ser que es difícil la respuesta a esa, o digamos, dar una opinión con respecto a ello, porque alguno podría decir que hay que hacer ciertos matices, ciertas distinciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay toda una cosmovisión detrás de esa declaración, ¿no? Que el mal necesario ¿para qué? Esa es la cuestión, ¿no? Buena pregunta. ¿Necesario para qué? ¿Qué queremos preservar o qué queremos conseguir? ¿Me entiendes? Esa también es una cosa que podemos hacernos esa pregunta. Sin embargo, también nos podemos hacer una pregunta, o desde otra perspectiva también, analizando el mismo dicho, ¿qué es el mal? ¿Me entiendes? ¿Quién lo define? ¿Por qué podemos hacer el mal en ciertas circunstancias y en otras no, por ejemplo? ¿No? Y que en esa circunstancia el mal deja de ser mal, ¿me entiendes? Eso son un montón de preguntas que nos podemos hacer, que nos podríamos hacer en abstracción de la verdad de Dios. No sé si me comprende a lo que quiero llegar. Creo que sí, creo que usted está tratando de llegar a la raíz de la situación de quién define entonces lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Claro, lo que quiero decir es o seguimos el camino para aquellos que han visto la discusión o la conversación que tuvimos acerca de Maquiavelo. Si seguimos el camino Maquiavelo, claro, ahí sí se pueden hacer esas preguntas, ahí sí se pueden hacer esas distinciones, pero cuando tomamos el camino cristiano, teísta, esas preguntas no se hacen, no se tienen, porque no hay espacio para ello. ¿Me entienden? No hay cabida para ello, ¿no? Entonces, todo lo que yo hice al principio de preguntarme, oye, podríamos preguntar qué es el mal, podríamos preguntar qué es lo que queremos conseguir, etcétera, etcétera, no se llevan a cabo en una cosmovisión cristiana. Porque una cosmovisión cristiana constantemente está llevando a cabo las buenas obras, el bien, ¿no? Y está llevando a cabo su propósito, ¿no? Esto es la misión de la iglesia, la misión del cristiano. Por tanto, esas preguntas están fuera de lugar porque ya no tienen cabida, porque ya la estructura, la cosmovisión, el mensaje, la vida, el orden, está todo ya dado. Entonces no hay oscuros, ¿me entiendes? No hay oscuro, solamente podría haber lugares donde no tenemos el discernimiento a lo mejor necesario y necesitamos saber cuál es el bien que debemos tomar, ¿no? No el mal que debemos tomar para alcanzar un bien, ¿no? Esa es la situación. El apóstol Pablo nos diría que debemos vencer el mal o responder al mal solo con el bien. No podemos responderle con el mal. Eso es exactamente lo que le iba a citar ahora, porque lo dice Romanos 12:21, ¿verdad? Dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A eso se refiere, hermano, que entonces nosotros no deberíamos estar en argumentos de males necesarios. Es que yo le tengo esta pregunta por lo siguiente. A lo mejor esto añade a la conversación. Se dice que el Estado, por ejemplo, es un mal necesario. Y de ahí se ha saltado el concepto, pienso yo, ¿verdad? Me puedo equivocar, pero se ha saltado el concepto de mal menor. Eso es lo que yo estuve buscando y
y entendí que de ahí venía el concepto, mal menor venía de mal necesario o viceversa. Ahora mismo no recuerdo cuál de las dos, así que no sé qué usted piensa, hermano. Ahí le dejo esa. Hoy en día ya ni siquiera nos preguntamos si es que el Estado es un mal o no, no, eso ya está aceptado como un bien. No, eso ya se aceptó, ya se abrazó, ya no se pregunta eso, porque si se preguntara se estaría cuestionando y nadie cuestiona en estos días el Estado, por lo menos de manera masiva, ¿no? En el último tiempo como que parece que están haciendo este cuestionamiento con más fuerza, pero sigue siendo, digamos, marginal. Muy pocos quienes lo hacen, ¿no? Entonces la visión esta del mal menor solamente puede ser usada por aquellos que ya han sido derrotados por el mal. ¿Entiendes? Ya fueron vencidos por el mal y por tanto no tienen espacio para hacer el bien. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo le estoy hablando como en abstracción, pero pongámoslo en un caso particular bien material. El caso de la política. Cuando se hablaba de elegir entre Donald Trump hace 4 años atrás, Donald Trump o la Hillary, ¿no? Se decía que había que elegir el mal menor, ¿verdad? Supuestamente el mal menor era Trump. ¿Bajo qué estándar decimos que era el mal menor Trump y no Hillary? ¿Bajo qué estándar? ¿Entiendes? Porque según la ley de Dios, según el estándar de la ley de Dios, o mismo Santiago que nos dicen, cuando rompemos uno solo de los mandamientos, nos hacemos culpables de todo. Entonces, ¿cómo medimos el mal menor? Esa es la situación, ¿no? Y claro, la mayoría de los cristianos en esas elecciones decidieron por Donald Trump, ¿no? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Hay algo bueno que haya hecho Donald Trump y que podamos decir, oye, fue buena esa decisión del mal menor? ¿Qué cosa podemos sacar de bueno de ahí? O sea, ¿qué hay de bueno en eso? O sea, Donald Trump llevó al Partido Republicano, llevó a romper las barreras últimas que tenía el Partido Republicano, de, por ejemplo, de aumentar perdón, de estar en contra del gasto público a niveles keynesianos, ¿no? Por lo menos estaba en contra en principio. ¿Qué es lo que hizo Donald Trump? Fue romper esas barreras en su administración. Y ningún cristiano conservador señaló eso. Ninguno. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos con el mal menor. Entonces, con el mal, otra entonces. cosa que es... ¿Ah? Con el mal, entonces, todos han comprometido con el mal, porque entonces... Claro, esa es la situación. Te comprometes con el mal. Y al comprometerte con el mal ya no te queda otra más que seguir la lógica de ese mal menor. Uy, hermano, Porque ya eso es feo. aceptaste. ¿Entiendes? Ya aceptaste el mal menor. Entonces, cuando ya lo aceptaste y lo elegiste libremente, porque lo elegiste, nadie te puso una espada o una pistola en la cabeza, ¿no? Lo elegiste, entonces no te queda otra más que seguir la razón de ese mal menor, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que la política del aborto, tenemos que ir a votar para decidir que el aborto es malo, en contra de lo que la legislación posible que puede decir que el aborto es bueno o lo permite. Entonces, si yo me someto a votación en democracia, supongamos en toda esa basura, y voy y voto, y resulta que si pierde digamos, la sanción del aborto, o la prohibición del aborto, y gana la ley que permite el aborto, no solo permite, sino que la promueve prácticamente, porque eso es lo que buscan, si gana, entonces yo tengo que someterme a ello, ¿me entiendes? Porque yo ya cedí, ¿me entiendes? Yo ya cedí al mal menor. Entonces, de ahí que yo en mi posición personal es que en cuanto a política, los cristianos no tenemos que usar esos instrumentos para detener un mal, porque estamos haciendo uso de instrumentos ilegítimos para detener un mal. Esto es, ¿cómo lo explico? Pero esto es como, en última instancia, es declarar que el Estado tiene la potestad,
la facultad, la capacidad, la soberanía de decidir por él lo que es bueno y lo que es malo. ¿Entiendes? Entonces, no es un mero instrumento que estamos haciendo táctico porque no funcionó, hermano, no funcionó. La historia sí lo dejó claro, no ha funcionado nunca ese instrumento no, mira, lo vamos a hacer de forma táctica para que no se desarrolle el mal, pero lo que estamos viendo es que el mal le está desarrollando. Entonces, fijémonos, nos hemos comprometido con el mal menor, ¿no? De ceder esa facultad al Estado de decidir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? De llamar ley de llamar ley lo que él diga que es ley, lo hemos cedido y por tanto hemos jugado su juego para supuestamente detener un mal mayor, y lo que hemos hecho es afianzar esa postura del Estado, que es la de decirse soberano, legislador y determinador de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, de forma última, ¿qué es lo que el fruto que trajo esa decisión del mal menor, de decidir por el mal menor? Fue un mal mayor. No sé si me doy a entender, ¿no? Legitimar el mal. Legitimar el mal. Claro, legitimar Entonces, hermano, terminamos siendo vencidos por el mal. Exactamente. Por haber hecho uso de el mal menor. Ok, hermano Luis, díganos, ¿cuál es su opinión sobre la frase mal necesario? Bueno, comentaré rápidamente antes de mi siguiente intervención que creo que es una contradicción en términos, ¿sí? No es una condición natural de la realidad como tal, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el pasaje de la creación, nosotros vemos que cada día de la creación Dios dice, y vio que esto era bueno, ¿sí? Y vio Dios que esto era bueno. Y continuó así hasta el sexto día, que dice, y vio Dios que era bueno, y el séptimo día viene y reposa. Sí, y la palabra para reposar que utiliza la escritura es Shabbat, ¿sí? Y bueno, la idea de Shabbat en cierta forma es la celebración de una victoria. Entonces nosotros vemos que Dios está celebrando su victoria en términos de que, bueno, al principio del pasaje de la creación dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Entonces uno puede presumir que la celebración de la victoria de Dios se debe a la victoria que tuvo sobre el desorden, sí, a pesar del desorden inicial que había, del vacío que había, entonces él hace algo y este algo dice que es bueno, sí, entonces, puesto que el estado natural de las cosas no existe la maldad, sí, no me hace mucho sentido que nosotros hablemos de mal necesario. ¿Por qué? Porque no hace parte del orden natural de las cosas. Sí, nosotros debemos entender el mal en términos del pecado, una enfermedad que lo corrompe todo. Y no estamos dispuestos a decir que el mal es en lo absoluto necesario. Wow, hermano. Tremendo. Yusef, ¿tiene algún comentario? Claro, es interesante que lo que dice el hermano Luis, porque no le estamos dando una existencia, digamos, ontológica o una existencia al mal en sí mismo, como si tuviéramos una especie de maniqueísmo, ¿no? En el que trabajamos en un mundo donde existe el mal y el bien de manera eterna y una lucha eterna, ¿no? Sino que establecemos en nuestras mentes, primero que nada, en nuestra fe, que Dios es el creador de todas las cosas y el que ha hecho todas las cosas y el todopoderoso y quien va a triunfar y por su decreto y palabra. Y por tanto no tenemos problemas con hacer usos o medios legítimos, santos, justos, porque sabemos que vamos a ganar igual. ¿Entiendes? Y siempre está la opción de elegir el bien, siempre. Nunca está en dos opciones de mal, no, siempre está la opción de elegir el bien. Por muy extremo que nos quieran poner las cosas, siempre está la opción de elegir el bien. Excelente. Bueno, vamos a pasar a una próxima. Así que ya terminamos con esta sección, por lo menos en este momento, de lo que es este segmento nuevo, ¿verdad? Que es
tema libre. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo.